compartir con ustedes este proceso de aprendizaje en diseño y modelo de base de datos. Ya experiencias anteriores, clases anteriores, he notado que hay alumnos que tienen ya esta hambre de aprender y es perfecto. Vuelvo a repetir, no es que yo sea un catedrático que vengo a impartirles conocimiento a diestra y siniestra. Ese es un aprendizaje colaborativo, señores. Sí, es un aprendizaje colaborativo. Yo aprendo mucho de ustedes y, por supuesto, con mucha humildad, yo les enseño todo lo que yo sé desde un ámbito académico y un ámbito práctico. ¿Sí? Procederé a compartir mi pantalla. Un segundo, por favor. Creo que estamos por acá. Y aquí está. Ya está. A ver, me confirman si puede mi pantalla. Creo que ya estamos. ¿Me confirman, por favor? Bien. Aquí, gracias al señor Arnold, tenemos nuevas diapositivas, nuevos diseños más elaborados. Agradezco mucho eso. Yo soy bastante minimalista, ¿no? Yo soy bastante metódico. Soy una persona que en alta dirección ha aprendido a ser efectivo en mis presentaciones, pero ayuda muchísimo el trabajo del señor Arnold. Permítanme, voy a poner todos mis dispositivos en silencio porque ustedes son más importantes que cualquier otra cosa ahora. Ahí está. Ahí está. Ya está. Perfecto. Bueno, mi nombre es César Juárez. Para los que quizá se están integrando recién, soy director general de Absalon, compañía de software que se dedica al desarrollo con dos ámbitos, lo que es implementación de modelos de negocio e innovación y lo que es software factory, ¿no? Trabajamos con clientes de México, Colombia, España, Miami, de Perú, pero sinceramente siento que el mercado más bonito es el peruano porque está en una etapa de descubrimiento, de avance, ¿no? En cambio, México, España ya son un poco más ceñudos, amenazantes, ¿no? Con las nuevas tendencias que están aprendiendo. Pero eso me permite poder mostrarles a ustedes un mejor enfoque de cómo es la enseñanza o qué es lo que deben aprender. ¿Correcto? Estamos ya en el tema 4, bases de datos relacionales. El título bien dice que son bases de datos relacionales, pero vamos a profundizar sobre el modelo relacional, porque el modelo relacional se aplica en todas las bases de datos relacionales. Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, etc. ¿Correcto? Entonces, repito, pueden interrumpirme levantando la mano, no hay ningún problema, estoy atento también al chat. Si necesitan hacer una intervención, pregunta, cuestionamiento, cuestionarme a mí, algo que estamos conversando, encantadísimo, me encanta discutir con mis alumnos, siempre que intervengan, por favor, con argumentos, He tenido otra clase donde un alumno me dijo está mal y no me argumentaba, entonces no pudo fluir muy bien la comunicación. ¿Bien? Bien, entonces vamos a avanzar con esto. Recuerden mi arroba, si quieren un tema ahí más de social network, mi LinkedIn es C. Juárez Díaz y mi Instagram es C. Juárez Díaz también. Cualquier consulta, podemos estar conversando por ahí. Y ahora sí comenzamos. A ver, monitor 2. Sí, es monitor 2. Perfecto. Comenzamos, como es habitual, con el índice de modelamiento de datos. ¿Qué significa esto, básicamente? No creo que ha habido un error, no es modelamiento, es base de datos relacionales. Ahí voy a corregirlo después. Primero hablaremos del esquema canónico.
¿no? Este famoso esquema canónico, pero no vamos a profundizar mucho porque ahí hay un tema matemático, ¿no? Y si hablamos de modelos matemáticos, de los fractales, centroides, integrales, límites, vamos a necesitar más de 2 clases más, ¿no? Un semestre entero necesitaríamos. Pero es muy bonito, porque para una base de datos, o bueno, de forma computacional general, la división a cero básicamente es una tendencia a cero. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar de los tipos de base de datos. Vamos a hablar de los conceptos del modelo relacional, que es lo más importante. Aquí el punto número 3 es el más importante de todos. Es el más bonito. Recordemos que estamos pasando de un esquema de entidad-relación, ¿no? Que está muy bonito con sus rombos, cuadraditos, todo ello. Estamos pasando de una entidad-relación a un modelo relacional, ¿sí? Si se pierden en la lección, muestren las manos, emoticones, todo lo que puedan, porque basta que se pierdan un momento y van a perder el hilo de todo, ¿sí? Acá ya es un tema más profundo de base de datos. Bien, esquema canónico. Representa de forma conceptual la estructura de la base de datos. Recordemos que nosotros estábamos revisando que la información está en todo el mundo, ¿no? En todo lo que nos rodea, hay información en nuestros pasos, hay información en cómo caminamos, hay información en nuestros ojos, en nuestras huellas dactilares, hay información en todo lugar. En todo lugar hay información. Luego de eso, nosotros le hemos pasado a un esquema conceptual. Y aquí voy a quizá refrescando conocimientos. ¿Cómo es que trabaja el esquema conceptual? Hay 2 etapas en el esquema conceptual. Si alguien me puede decir, quiere intervenir quizá. Se hacen 2 actividades en el esquema conceptual, básicas. ¿No? Me parece que no. Ok. Primero se hace un levantamiento, un análisis de requerimientos, ¿correcto? Un análisis de requerimientos. Y posteriormente se hace la esquematización, el modelo conceptual, ¿no? El modelo entidad-relación en este caso. ¿Sí? Pero luego del esquema conceptual viene un esquema canónico. ¿Qué es un esquema canónico? Es lo que ya estamos creando un esquema que se va a relacionar en cómo trabaja la base de datos o el database management. ¿Sí? ¿Por qué digo que nos acercamos más a ello? Porque estamos ya hablando en cómo se está administrando la información. Ya vimos la última clase que hablaba de los datos, ¿correcto? Pero ahora es un tema más sobre cómo estamos organizando la información que está ligado a cómo va a funcionar la base de datos, el esquema físico, la parte física, el motor de base de datos, cómo organiza sus recursos, cómo es que lo va a visualizar físicamente la base de datos. Recordemos que en el esquema conceptual de entidad-relación, ellos, o sea, no tenían nada que ver el motor de base de datos. Absolutamente nada que ver. Pero ahora, en el esquema canónico que nos da este ambiente para trabajar el esquema relacional, ya tenemos que cuidar cómo es que la base de datos va a trabajar. Es más, ya tenemos que saber con qué base de datos estamos trabajando. ¿Sí? Vamos a hablar temas de dominios, quizá para que ustedes entiendan más profundamente qué es lo que estamos haciendo. Pero bien, aquí el esquema canónico es la parte donde se apoya con el modelo lógico, ¿no? Dice, es un esquema que depende del tipo de Database Management System que vayamos a utilizar. Puede ser PostgreSQL, SQL Server, MySQL, MariaDB, Firebird, bueno, hay varios relacionales, experimentales también, que son muy bonitos los experimentales, y se crea a partir del modelo conceptual, como hemos dicho. Esquema canónico, veámoslo como el punto intermedio para ya pasar a un esquema interno de base de datos. El esquema interno de base de datos es muy poco probable que ustedes los vayan a ver. Muy poco probable. Pero sí pueden llegar a trabajarlo dentro del esquema interno de base de datos.
Pero el esquema interno de la base de datos ya es algo que él mismo administra, sus recursos, disco duro, la memoria RAM del computador, del servidor, ¿correcto? El esquema canónico es donde nos apoyamos después del esquema entidad-relación. Bueno, el esquema conceptual del modelo entidad-relación, ¿correcto? Es el siguiente paso. Y se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Bien, ahora, tipos de base de datos, señores. Es muy importante que establezcamos esto. Nosotros vamos a trabajar con base de datos relacionales, pero existen otros tipos de base de datos. Y es prescindible que ustedes lo conozcan. Y como vengo repitiendo desde un principio, la tendencia hoy en día es el self-learning, ¿no? El autoaprendizaje. Yo les estoy enseñando a aprender, ¿sí? No soy un catedrático aquí a imponer conocimientos, no, jamás. Yo les doy las pistas para que ustedes vayan viendo el siguiente paso que pueden dar ustedes. Y ustedes solos, ¿correcto? Bien, comenzamos con la primera base de datos, que son las jerárquicas, ¿no? Estas bases de datos son, a mí me gusta relacionarlo mucho con las estructuras de datos de árboles, invertido en este caso, ¿no? Pero es maravilloso. Me encanta ese tipo de... Ahora, irónicamente, no lo he trabajado como base de datos, lo he trabajado como estructura de base de datos, que es muy distinto, que es una estructura de datos avanzada, ¿correcto? Dice, la organización de este modelo es una jerarquía entre entidades que siempre se ve del tipo padre e hijo. Como pueden darse cuenta acá, tenemos clientes, luego tenemos un cliente, datos de cliente, y los datos de cliente ahora va a depender de factura de cliente 1, presupuesto de cliente 1, histórico de servicios de cliente 1. De igual manera, tenemos cliente 2, datos de cliente 2, presupuesto del cliente 2, facturas del cliente 2 e histórico de servicios del cliente 2. ¿Correcto? Las entidades se llaman segmentos y los atributos se llaman campos, ¿no? Entonces, cada uno de esos clientes es un segmento. Todo eso es un segmento. Y los atributos son los campos, es decir, tenemos estos campos, ¿correcto? El cliente es un segmento y los otros atributos son los campos. ¿Por qué? Porque hay la jerarquía. Estamos hablando de como si fueran padres e hijos, ¿no? Ahora, ¿se visualiza como un árbol invertido? Es correcto. Quiero que nos concentremos justamente en esa estructura, que son las bases de datos jerárquicas, porque si bien no tengo yo el privilegio de haber trabajado con una base de datos jerárquica, sí he trabajado con estructuras de datos que son jerárquicas, que es igual a esto, y permite la organización de la información. Entonces, lo que les voy a decir es el por qué existen diferentes tipos de base de datos, ¿correcto? Lo primero es, imagínense que tenemos 8 millones de registros, 8 millones de registros, y yo voy a empezar a buscar información con respecto a un nombre, ¿no? Pero quiero que cada vez que yo escribo una letra, cada vez que yo escribo una letra, el servidor me devuelva posibles resultados, ¿sí? Si yo escribo A, me puede aparecer Ana María Díaz González, Alondra García, Andrea, Alonso, ¿no? Alfonso, etc. Si yo escribo la letra B, me tienen que aparecer sugerencias que corresponden a Beatriz, Belinda, ¿no? Si pongo C, César, etc. Entonces, si hablamos de una jerarquía, ustedes, ¿cómo harían una búsqueda o cómo se imaginan que busca una base de datos la coincidencia de nombres? Denme ideas abiertas, porque ustedes no saben propiamente cómo funciona una base de datos, pero quiero que se imaginen cómo es que funciona una base de datos para ustedes. ¿Cómo es que yo cada vez que presiono una letra, la base de datos va a empezar a devolver esta información? ¿Cómo se imaginan? ¿Alguien quiere intervenir?
¿no? Parece que están bastante callados hoy día. Está bien, no hay ningún problema, pero considerar lo siguiente. Si yo escribo la letra A, lo que va a pasar es que todos los usuarios van a, perdón, si yo escribo la letra A, la base de datos va a buscar en todos los registros. 8 millones de veces. Cada vez que yo presione un botón va a buscar 8 millones de veces. Siempre va a buscar. Y eso no es óptimo. No es para nada óptimo. Pero si yo empiezo a escribir, imagínense que cada una de estas hojas de los libros corresponde a una letra. Si yo presiono la letra A, solamente va a trabajar sobre este árbol, con todas las personas que inician con la letra A. Y no tengo que buscar en todo el universo de nombres. Si yo presiono la letra B, solamente busca en este árbol, no en todo el universo de nombres. Por eso es que el tema de jerarquías es muy importante. Repito, solamente les estoy dando unas pistas de cómo funciona una estructura de datos avanzada. ¿Sí? No es parte del curso, pero les estoy dando esos pequeños y esas pequeñas ilustraciones, ¿no? Bien, segunda base de datos en red. ¿Alguien conoce el concepto de grafos? Que escriba por el chat, por favor. Señor Flavio. Sí, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Más o menos en la universidad me hablaron acerca de la teoría de grafos, ¿no? Que es más llevada en el área de matemática y tanto en cualquier ciencia física también, ¿no? Correcto. Podríamos, profesor José, dígame. Aló, buenas noches, maestro. Buenas noches. Para armar una base de datos se pasa por 3 fases. Primero es la fase de grafos. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que armar una especie de un mapa conceptual donde se va marcando lo que son las entidades y las relaciones. Correcto. Gracias, profesor. Continúe, por favor, continúe. Lo he cortado, creo. Eso me quise aportar. Gracias. Ok, gracias. Sí, efectivamente, pero justamente como dice el profesor José o Flavio, los grafos son una estructura de datos, ¿sí? Que permite que diferentes entidades se puedan relacionar con diferentes datos. Como pueden ver, ¿no? Organiza la información en registros y enlaces. ¿Cuáles son los registros? Como podemos ver acá, lo que son estos, ciudades, vendedores, productos, perdón, esos son los registros, y los enlaces son cómo se comunica Cali con Carlos, Cali con Juan, Cali con María, Medellín, y va armando una estructura de datos anidada. El gran detalle de esto es que el costo computacional es enorme, es gigantesco. Hay una base de datos que se llama Neo4j, que es una base de datos espacial, Neo4j, si no me equivoco. A ver, déjenme confirmarles. Sí, Neo4j. Es una base de datos criminal. Es una base de datos muy bacán, hace un muy buen trabajo, está muy bien optimizado, pero se tiene que tener mucho conocimiento conceptual cuando se arme esta base de datos, ¿no? Neo4j. Esta base de datos Neo4j establece que es una base de datos en red, en grafo, pero que ayuda muchísimo sobre la relación que se puede generar a partir de la búsqueda de información. ¿Sí? No voy a ahondar en eso, porque es un tema un poco más estricto académicamente hablando, pero existe esa base de datos y es parte de lo que podríamos estar conversando nosotros. ¿Sí? Indica que los registros se almacenan los datos utilizando atributos, los registros permiten relacionar los registros entre ellos, ¿correcto? Y este modelo se conoce como Codacil, eso ya lo dejo a su criterio cómo pueden pronunciarlo,
Pero sí, es bastante interesante abordar ese tipo de base de datos. No es parte de nuestra materia, pero los animo a que puedan revisarlo. Ahora, tenemos las bases de datos relacionales, el motivo de este curso. Esta base de datos fue hecha por uno de los integrantes de mi equipo de trabajo, fue un junior, tiene bastantes cosas por mejorar, bastantes cosas, considerando primero de que si quieren ingresar al mundo tecnológico, al mundo de desarrollo de software, de modelo de datos, nunca programen en español, jamás. Pónganse ustedes como estándar trabajar en inglés, ¿sí? Pero no está mal para entender lo que quiere hacer. Esta es una base de datos relacional y esto es justamente la forma en que vamos a trabajar y ya ir finiquitando este curso. Nuestro objetivo es llegar a tener algo como esto, ¿sí? Es muy bonito, nos va a empoderar en conocimiento para tener la suficiente capacidad para armar bases de datos que les puedan servir a ustedes mismos en sus negocios, en sus actividades, en su día a día que quieren iniciar con el tema de desarrollo de software. ¿Correcto? Esto, finalmente, es lo que nos va a permitir establecer cómo es que se está pasando de un modelo de entidad-relación a un modelo relacional. ¿Sí? Los datos se demuestran en forma de tablas y relaciones, como podemos ver. Aquí pueden ver que tenemos la entidad usuarios, equipos, actividades, historial, torres, memorias, teclados, ratones. Ratones, ¿no? ¿Cómo va? Bueno, en fin. Feedback. Y también tenemos los atributos de cada una de las tablas. Tenemos un ID, que es la famosa clave primaria que estábamos hablando en entidad-relación. Tenemos otros atributos como puede ser cédula, nombre, apellidos, género. Género es una clave foránea, ¿no? Que llega hasta acá con géneros. Y género se relaciona que una persona solamente puede tener un género. Entonces es una relación. Una relación. También tenemos roles, actividades. Y finalmente la base de datos se va a armar de esta manera. Esta es nuestra base de datos, este es nuestro propósito y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Hay mucho un tema de que yo voy a brindarles todo lo que sea de mi parte, con mucha humildad, del conocimiento que yo tengo, pero la gran parte del refuerzo de conocimiento es de ustedes. Es de ustedes, ¿correcto? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar esta clase, ¿sí? A ver, Oswaldo me pregunta, para crear un sistema para farmacia o tienda de abarrotes, ¿con qué software es mejor crearlo? O sea, crear un software no es que necesites algo para crearlo, tienes que programarlo, ¿no? Ahora, ¿qué lenguaje de programación? Por eso es muy distinto. Hay frameworks, el más conocido puede ser Laravel o PHP, para que no te metas en muchos temas de qué utilizar, sea qué lenguaje, pero todo tiene lo suyo, Python, Node.js, en base de datos es la que tú puedas trabajar, Postgres, MySQL. Podemos, en realidad, la siguiente clase, si no me equivoco, son instrucciones de base de datos, que es ya con la herramienta que vamos a trabajar, y posterior a ello es lo que es ya trabajar una base de datos real, ¿no? Vamos a trabajar una base de datos real, cómo se van creando uno a uno o sea, toda la clase vamos a trabajar una base de datos real, un esquema real, ¿sí? Ah, ah, les voy a dar un consejo general, chicos. Nunca acepten una crítica de quien no aceptaría un consejo. Así de sencillo. Ustedes son libres de escoger lo que necesiten. No hay limitantes.
no acepten críticas de quien no aceptaría un consejo. Eso se los digo en paréntesis, ¿sí? Estudien, aprendan, y quienes les va a decir que no puedes es porque ellos no han podido. Así de sencillo. Ahora, si vemos un tema de consejos de tecnología, con qué software y demás, eso ya es debatible. Pero si alguien te dice que no puedes, no lo escuches. No lo escuches. Bien. Vamos a seguir avanzando esa pregunta, Osvaldo. Más adelante la voy a abordar. Sí, más adelante. ¿Alguna otra pregunta sobre este esquema? Vamos a avanzar. Sí, bueno, aquí está más grandecito como para que puedan verlo. Correcto. Es bonito. Los modelos relacionales son muy bonitos. Son muy bonitos. Y separemos que para desarrollar un software necesitas una base de datos, necesitas un software o la programación, ¿no? Para que acuda al tema de la base de datos. Y de eso se trata la ingeniería de software, ¿no? Sigamos entonces. Tenemos una cuarta base de datos que es una base de datos orientada a objetos, ¿ya? A mí, en lo particular, me agrada mucho, ¿ya? Porque las bases de datos orientadas a objetos tienen una mejor manipulación de información y mejor optimización de requests, ¿no? De solicitudes de información. Mucho mayor. ¿Alguien en clase conoce acerca de el paradigma orientado a objetos? Que levante la mano o que simplemente diga yo conozco, ¿no? Bueno, Osvaldo, si tú estás trabajando Python, sabes va de para el paradigma orientado a objetos, ¿correcto? ¿O estás en etapa inicial todavía? ¿Mm? Bueno, señor Kenji, ya lo vi. Bien, 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 señor Kenji. Bien, la base de datos, bueno, o el paradigma de orientado a objetos es que existen clases y existen objetos, ¿no? Yo soltaría una pregunta al aire, señor Kenji, ¿usted conoce? ¿Quién es dinámico, la clase o el objeto? El objeto, creo que la clase es estática, ¿no? Bien, Creo. bien, exactamente ello. Exactamente ello, señor Kenji. Bien. Y sí, los objetos se puede tratar como si fueran atributos, perdón, los objetos tienen atributos, justamente, pero los datos y procedimientos se almacenan juntos. Eso es muy distinto. Entonces, no vamos a profundizar sobre las bases de datos orientadas a objetos, pero recordemos que cada base de datos hay funciones de recuperación y funciones de mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser actualizar, eliminar, añadir, buscar, se me ocurre, recuperar los famosos CRUD? Las bases de datos orientadas a objetos, además de guardar la información, guardan sus procesos, que se llaman los métodos, ¿no? En este caso. No vamos a profundizar, pero si quieren ahondar más, es un campo muy bonito y que está muy relacionado al tema de cómo gestionar la información de forma efectiva. Bien. Entonces, ahora vamos a trabajar el modelo relacional. El campo más importante que estamos abordando en esta clase. Bien. Un poco de historia. El señor Edgar Frank Cote a finales definió la base de datos de modelo relacional a finales de los años 60, ¿correcto? Y él trabajaba en IBM. Si se acuerdan un poco de la historia que habíamos comentado, IBM terminó siendo la compañía que después de muchas fusiones, negociaciones, resultó ser parte, bueno, fue el efecto mariposa que les comentaba, de la primera base de datos, ¿no? O sea, hablemos esta máquina gigantesca que parecía un piano, que procesaba tarjetas perforadas, que permitía la gestión de información del primer censo en Nueva York, ¿sí? Entonces,
El modelo relacional ya existe a partir del señor Edgar Frank Cote, que trabaja justamente en este modelo relacional. Ahora, este modelo relacional tiene ciertos criterios que está cumpliendo y que son muy importantes. Primero, la independencia física. ¿Qué nos quiere decir con esto? La forma de almacenar los datos no debe influir en su manipulación lógica. La forma de almacenar los datos no debe influir en su manipulación lógica. Es decir, la manipulación lógica es como yo consulto la información, pero el cómo se almacene físicamente, eso lo maneja el gestor de base de datos. ¿Correcto? La manipulación lógica es lo que nosotros estamos haciendo, la creación, el modelamiento. Pero físicamente, cómo se están almacenando, no choca. No llegamos a ese nivel. Al menos que sepamos assembler, ¿no? Lo siguiente es independencia lógica. Las aplicaciones que utilizan la base de datos no deben ser modificadas porque se modifique elementos de la base de datos. Es decir, si yo modifiqué mi estado civil en SUNAT de soltero a casado, SUNAT no tiene que cambiar toda su plataforma para que acepte mi cambio. Está desprendido porque la aplicación, la plataforma, consume información de la base de datos. A eso se refiere independencia lógica. Vuelvo a repetir. Si en la base de datos de SUNAT yo cambio mi atributo de soltero, mi estado civil de soltero a casado, SUNAT no tiene que volver a compilar todo su proyecto, para que acepte ese cambio. ¿Correcto? Flexibilidad. La base de datos ofrece fácilmente distintas vistas en función de los usuarios y aplicaciones. Es correcto. Uno puede hacer consultas a la base de datos y poder recuperar la información que le guste, que sea necesaria, que sea conveniente, ¿correcto? Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Ahora, uniformidad. Las estructuras lógicas siempre tienen una única forma conceptual, que son las tablas, ¿no? Que son estas tablitas. Es el único, nos vamos a guiar por los modelos conceptuales. Y es la parte más genial, ¿correcto? Y bueno, sencillas. Una base de datos puede ser sencilla si está bien modelada y si está bien estructurada. ¿Sí? Tengo base de datos de casi 200 tablas, más vistas, es un loquerío. Es un loquerío. Pero mientras haya sido bien modelado, estamos bien, ¿correcto? ¿Alguna consulta con el modelo relacional, por favor? ¿Todo claro? ¿Me confirman, por favor? Parece ¿Cuál que es la esencia del modelo relacional? la esencia, creo que, gracias, profesor José, justamente se basa en esto, en cómo se relacionan y permitimos las relaciones entre las entidades. Esa es la magia. Ese es el propósito del modelo, es la esencia del modelo relacional. Porque a diferencia de modelos jerárquicos o en red, propiamente, tipos de base de datos en red, no existe este esquema lógico, que es la tablita. Ahí está la esencia, profesor José. Ahí está la esencia. ¿Correcto? El esquema lógico, que es la tabla. Es el feeling, ¿no? Es el sex appeal que tiene esta base de datos. Es como que mis desarrolladores a veces bromean, no les gusta programar en Python, no es nada personal, señor Osvaldo. No les gusta programar en Python porque no utiliza el punto y coma. El punto y coma, que es el end of statement de otros lenguajes de programación. Ahora, esto no es una imposición, ¿no? O sea, tienen que saber que ustedes pueden explorar la base de datos que quieran y utilizar las bases de datos que ustedes quieran, realmente. Bien. Perfecto. Continuemos entonces. Un poco de historia, ¿no? Del modelo, de la evolución del modelo relacional. Todo comenzó con nuestro buen amigo Cote, que publica las bases de datos de modelo relacional.
en el 71-72, los primeros desarrollos teóricos, ¿no? Eso ya es un poco más de historia. De 73-78, los primeros prototipos, aparece el QBE. Nunca he utilizado yo ese lenguaje, nunca lo he utilizado. Oracle sí lo he utilizado, bueno, la base de datos de Oracle, Ingress no lo he utilizado, SQL, DB2, se normaliza la caracterización, ¿no? En 1986 aparece la ISO y sigue avanzando 98, 92, 98. Esa tablita la he recuperado de un texto que tenía del pregrado, que me pareció súper importante poder mostrárselos, ya que todo comenzó desde 1970 y sigue avanzando. Hoy en día existen bases de datos, o sea, a ver, bases de datos que optimizan la recuperación de información. La base de datos reconozcamos que tiene dos funciones muy importantes, almacenar y recuperar. Ya les había comentado, ¿ustedes se sentirían cómodos si al momento de iniciar sesión en Instagram, Facebook o lo que sea, demorase 4 horas en iniciar sesión? ¿Se sentirían cómodos? Obviamente no. Obviamente no. Entonces, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo ha hecho Facebook para, o cómo ha hecho Twitter para conseguir guardar información tan grande y cómo recuperarla? En eso se basa el tema de la motivación de una base de datos, como habíamos conversado en el momento. ¿Sí? Bien. Modelo relacional. Concentrémonos con ello. Modelo relacional, modelo relacional. Primero, las tablas. Es lo más importante. Las tablas se representan gráficamente como una estructura rectangular formada por filas y columnas. Cada columna almacena información sobre una propiedad determinada de la tabla y cada fila posee una ocurrencia o ejemplar de la instancia o relaciones representada por la tabla. A las filas se les llama también tuplas. Ojo que ya no estamos hablando de un modelo conceptual, ¿no? Como una UML o como un diagrama entidad-relación. Estamos conversando de que ya vamos a ver información dentro de la tabla, ¿correcto? Entonces, cada fila se le llama tuplas. Ahora vamos a ir avanzando sobre esa terminología. Máxima atención, por favor. Máxima atención. Terminología relacional, ¿no? Las tuplas, cada fila de la tabla, cada ejemplar, o sea, una tupla es cada fila de la tabla. No hablamos de atributos, ojo, no son atributos. Los atributos son las columnas y las tuplas son cada uno de las filas, cada ejemplar que representa cada entidad. Por ejemplo, si tenemos una tabla de estudiantes, aparecerá primero profesor José, segundo Kenji Mendoza, tercero Osvaldo Medina, ¿no? Así va a ir creciendo, ¿correcto? El grado corresponde al número de atributos de la tabla. Grado es el número de atributos de la tabla. Cardinalidad, el número de tuplas de una tabla. ¿Sí? Número de atributos. Cardinalidad es el número de tuplas y grado es el número de atributos, ¿correcto? Y el dominio es el conjunto válido de valores representables por un atributo. Atención con esto, por favor. Conjunto válido de valores representables por un atributo. Vamos a eso entonces. Aquí vemos un ejemplo de modelo relacional que ya pueden ya sentirse más tranquilos de cómo se visualiza. Es una tabla donde los atributos son las columnas, nombre, DNI, teléfono particular, dirección, teléfono de trabajo, edad, MNC. Bueno, este atributo no lo reconozco. ¿Sueldo? No creo. ¿Remuneración? Lo vamos a descubrir. Los atributos son las columnas, nombre, DNI, teléfono particular. La entidad, la nombre de la relación se llama estudiante, que es el nombre de la tabla. Estudiante. Y esas son las tuplas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5.
¿correcto? Esto es un claro ejemplo de un modelo relacional. Ahora, vamos a explorarlo un poco más. Un poco más. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar del dominio. Tenemos que hablar de lo que corresponde a cada uno de los elementos del modelo relacional. Tenemos que cuestionarnos por qué aparece acá nulo. ¿Es un tipo de dato? ¿Está bien? No. Vamos a ver todo ello. Bien. Tipos de tablas. A ver. Existen dos tipos de tablas. Las persistentes y las temporales. Las persistentes son esas tablas que se pueden eliminar por el usuario administrador y las temporales son las que se eliminan automáticamente por el sistema. Pueden ser cualquier de los tipos anteriores. Ahorita explico un poco más esto. En los persistentes tenemos lo que es la base, que son independientes, se crean indicando su estructura y sus ejemplares. Que son básicamente estas. Esas son las tablas base. ¿Sí? Las vistas es lo que hablábamos la semana pasada, o creo que la clase pasada con el señor Kenji, con el señor Miguel, si no me equivoco, de cómo se recupera la información a partir de ciertas claves, ¿no? Eso es muy importante. Las vistas son una representación de la recuperación de información. Es un modelo lógico para recuperar la información. No es 100% una tabla, ¿correcto? Es el tipo de tabla vista es una representación, ¿correcto? Ahora, tenemos el tipo de tabla que son instantáneas, que son vistas, que son creadas de la misma forma, pero que sí almacenan datos. Es decir, el tipo de tablas persistentes e instantáneas sí logran guardar información para una consulta que dio lugar a esa vista, ¿correcto? Solo modifican sus resultados y actualizan los datos, siendo refrescadas por el sistema cada cierto tiempo, ¿sí? ¿Quedó clara la diferencia entre una instantánea y una vista? Una tabla instantánea y una vista. ¿No? Parece que todo está en orden. Bien. Las tablas temporales son las que probablemente se puedan haber creado directamente desde el caché de la base de datos, que ayuda para la optimización de recursos para la recuperación de información, pero que finalmente no son administradas por el superadministrador o por el sysadmin, ¿correcto? Bien, estos son los modelos relacionales, los tipos de tabla. Ahora acerquémonos al dominio. ¿Qué es un dominio en el modelo relacional? Los dominios suponen una gran mejora en el modelo, ya que permiten especificar los posibles valores válidos para un atributo. Los posibles valores válidos. Posibles valores válidos. Por favor, súper atención a esto. Cada dominio incorpora su nombre y una definición del mismo. A ver, yo hago una pregunta al azar, quiero que me escriban o que me digan. ¿Ustedes verían correcto que cuando yo guarde DNI pueda guardar mi nombre en ese registro? No, obviamente, obviamente. Si yo quiero guardar lo que dice cantidad de ítems y quiero guardar la palabra perro, ¿estaría bien? No, es correcto, porque a eso nos referimos con dominio. Tenemos que definir qué es lo que se va a permitir guardar o qué valores son permitidos guardar para que se establezcan las limitantes dentro de la base de datos. Entonces, acá. Esto es un ejemplo de dominio, que también podemos llamarle lo que son tipos de datos, ¿ya? Tenemos tipo de dato booleano, que es el sí o el no. Tenemos el tipo de dato entero. Tenemos el tipo de dato flotante. Tenemos el dominio que se llama, bueno, ese no lo utilizamos mucho, pero es moneda, ¿correcto? Tenemos el string. Tenemos el string variable,
que tiene dependencia por el tamaño que vaya a guardar. Esto es lo que nos pone las reglas para una base de datos. Esto nos determina si es que yo quiero guardar, si yo quiero guardar en el campo, ¿no? En el atributo edad, solamente números, yo debería colocar un entero, un íntegro. Si yo quiero guardar mis nombres y apellidos, no debería poner un entero, debería poner un texto, ¿correcto? Díganme si se entendió esto del dominio por cada atributo que vamos a guardar. Cada atributo tiene un dominio, que es un valor aceptable, ¿no? Limitado para cada tipo de dato, ¿correcto? Bien, gracias, señor John Kevin. Perfecto. ¿Alguna consulta sobre esto? Porque son tipos de datos son los más utilizados, no son todos los tipos de datos, ¿no? Yo trabajo mucho con bases de datos espaciales y ahí no existe, digamos, el tipo flotante, ahí sí es el tipo punto, el tipo recta, el tipo polígono, que son cosas distintas, pero sigue aceptando el modelo porque son dominios, son limitantes, ¿correcto? Por ejemplo, si yo quiero guardar, a ver, ¿cómo podría ser este ejemplo? ¿Cómo podría usar el valor booleano, que es sí o no? O sea, solamente permite el valor sí y no. ¿En qué ejemplo de tabla podría utilizar el atributo de sí o no? ¿Cómo llamaríamos ese atributo? A ver, ayúdeme con eso. Para algún estado, ¿no? Si está activo o inactivo. Ahí está, la vieja confiable, señor Genji. La vieja confiable. Ahora, vuelvo a preguntar, muchas gracias. ¿Por qué? Esto es un poco más profunda, ¿no? La pregunta. ¿Por qué el booleano, que es sí o no, SQL Server lo pone como un bit? Recordemos que el bit es un valor de 0 o 1. ¿Por qué lo hace? ¿A alguien se le ocurre por qué? Puede ser por el 0 y 1, ¿no? Sí, el 0 o 1, pero ahí han dado justamente en clavo, ahorrar espacio. Ahorrar, es, eh, es ahorrar espacio y ahorrar procesamiento en realidad. Muy bien, justamente ello. El bit es la unidad mínima de una computadora. La unidad mínima. Entonces, si nos enfocamos en la unidad mínima de un computador y simplemente lo pintamos con 0 o 1, estamos optimizando la consulta para que tenga ese tipo de datos. Y es perfecto. Está muy bien. Muy bien, muy bien. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, algún tipo de comentario o algo? ¿O si continuamos la clase? Disculpe, ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Habrá datos que se pueden producir, pero que solamente sirvan para hacer operaciones? ¿Otros datos que solamente sean como datos para mostrar? ¿Datos para operaciones o solamente datos para mostrar? Sí, por ejemplo, puedes sumar las cuántas cantidades de productos mandas. Y otro dato sería cuántas veces se ha casado o cuántos años tiene. Ya, bien, creo que entiendo tu pregunta. Existen más tipos de datos. Existen el datetime, existe el timestamp, existe lo que es Muchas veces la recuperación de información no solamente se basa en el dominio que vayas a generar, sino en la lógica que tú vayas a colocar. Me comentabas para saber cuántos productos se han vendido, creo, fue tu consulta. Sí se podría hacer ese tipo de consulta, pero creo que es aplicando una consulta a la base de datos con un tipo de operación, básicamente. Entonces, si tú dices, ¿cómo puedo guardar productos dentro de mi entidad? Estaríamos rozando, uno, el concepto de una base de datos orientada a objetos, o ya idear una forma de un modelo relacional que tenga una tabla intermedia, la cual almacene todos los productos que corresponden a una venta, se me ocurre.
¿Respondí tu pregunta, John? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien, bien. Gracias. Con gusto. Continuemos entonces. Ahora, ya sé que los tengo cansados con esto de las claves, pero es súper importante, chicos. Súper importante. Tenemos las claves candidatas, que es el conjunto de atributos de una tabla que identifican unívocamente cada tupla de la tabla. Bien. Tenemos la clave primaria, que es el primary key. Ya todos creo que conocen ese término, la clave primaria o primary key o PK. Tenemos las claves alternativas, cualquier clave candidata que no sea primaria. Cualquier clave candidata que no sea primaria. Y tenemos la clave externa o secundaria, ¿no? Atributo de una tabla relacionando con una clave de otra tabla. Atributo de una tabla relacionado con una clave de otra tabla. Por ejemplo, de hecho vamos a ver más ejemplos, pero más adelante, sí, más adelante vamos a ver otras claves, otros ejemplos. Pero bien, tenemos los nulos, ¿no? Los famosos valores nulos. Dice, los valores nulos indican contenido de atributos que no tienen ningún valor. En claves secundarias indican que el registro actual no está relacionado, ¿correcto? Y en otros atributos indica que no se puede rellenar ese valor por la razón que sea. Es decir, es un tema restrictivo. Ahora, las bases de datos relacionales admiten utilizar ese valor en todo tipo de operaciones. El valor nulo es aceptado. El valor nulo es aceptado en el modelo relacional. Como último ítem tenemos, además del valor verdadero o falso, existe el valor para los nulos, el tercer valor, la lógica. ¿Ya? Eso vamos a revisarlo más adelante. Quiero que me digan, que me den un ejemplo de una entidad que permita valores nulos en alguno de sus atributos y que dependa del escenario que se pone o no se pone información en ese valor. Los escucho, por favor, o los leo. Ventas del día. A ver, por favor, sustenta, John. Un atributo puede haber llamado precio, una entidad llamada precio, atributo, donde se puede ver que en el día hubo ventas o no hubo ventas. Puede ser nulo o puede ser de 0 o más. Tu entidad sería ¿cuál? Ventas del día. Ventas, sí, ventas. Ya. Ahí creo que tú me estás dando a entender que si mi atributo es ventas del día, esa tabla, si no hubo ventas del día, estaría vacía. No sería nula. Creo que podríamos indicar esto como, si mi entidad es ventas del día, mi atributo, ya está. Por ejemplo, pongamos un escenario de estas tiendas comerciales, como Saga Falabella, Ripley, ¿no? Correcto. Y que cada venta del día tenga un atributo que se llama asesor de ventas. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que yo cuando puedo ir a comprar a Saga Falabella o puedo ir a comprar a Ripley, lo que sea, yo puedo haber escogido un celular o una prenda de vestir y haberme dirigido directamente a caja. Entonces, como yo me dirigí directamente a caja, la señorita me va a preguntar, señor, ¿algún asesor le ha ayudado? No. Entonces, ellos no seleccionan un vendedor. Y el atributo que ellos tienen en la tabla, que es ventas del día, aparecería como nulo. Porque no existe. Al contrario, si voy a comprar y un asesor de ventas me acompaña y me dice, por favor, cuando usted vaya a caja, le dice mi nombre, Eduardo. Bien, yo voy a caja, la señorita me pregunta si es que tengo si me ayudó algún tipo de asesor de ventas, asesor de modas. Le digo que sí, el señor Eduardo. Entonces, ese atributo
ya no sería el valor nulo, sería el valor probablemente DNI asesor o ID asesor, ¿correcto? Ese sería un ejemplo de nulos, de un atributo que sea nulo. ¿Te quedó un poco más claro, John, el cómo es que se usa nulo en el escenario de venta? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien, perfecto, perfecto. Ahora, los nulos pueden tener algún tipo de operación lógica. Ahora, esto es un poco más de sobreprocesamiento, ¿sí? No vayamos a alterarnos con esto. Pero dice, la razón de este tercer valor ambiguo es que el comprar los atributos con valor nulo no puede resultar ni verdadero ni falso. De hecho, necesitamos definir la lógica con este valor. Recordemos que pueden retornar cualquier tipo de valor lógico. Es decir, si yo veo un verdadero y nulo, el resultado sería nulo. Falso y nulo, el resultado sería falso. Verdadero o nulo sería verdadero, falso o nulo sería nulo, y la negación de nulo debería ser nulo. No se asuste. No se asuste. No les voy a enseñar álgebra abstracta o matemática discreta en esta. No es mi asignatura esta vez. Pero si quieren le enseño, ¿eh? Es muy bonito la matemática discreta. Muy bonito. Para la matemática discreta sí existe la división entre cero. Bien. Entonces, ¿por qué hablamos de esto de las operaciones con nulo? Porque va a haber un momento en que cuando hagamos la recuperación de información, la base de datos va a tener que procesar un valor nulo. Y le tenemos que decir qué va a pasar con, o tenemos que saber qué va a pasar con este valor nulo. ¿Correcto? Esto es más que nada para que ustedes sepan cómo es que la base de datos va a recuperar la información una vez empecemos a llenarlo de tuplas. ¿Sí? Bien, ahora si continuamos, tenemos las restricciones, las famosas restricciones. Tenemos restricciones inherentes, ¿sí? No puede haber dos tuplas iguales, ¿correcto? Alguien que me dé un ejemplo que por qué no podría haber dos tuplas iguales. A ver. Los escucho, por favor, o los leo. ¿Nadie? Ya, muy bien. Pero un ejemplo, señor Osvaldo. Un ejemplo, con tuplas. Sí, correcto, señor Sagasti. Ah, señor Sagasti. Sí, correcto. Es por el campo llave. Pero fundamenten un ejemplo erróneo en ese caso. Redundancia de datos. Ya, Bueno, sí, o sea, sí está, es correcto, es por la redundancia. Por ejemplo, señor Florian, digamos su DNI sí, es dígame, sí. 123. ¿Yo podría guardarme también en la base de datos con el DNI 123? Ya Es la no redundancia que usted sería comenta. viable. No sería viable, es correcto. No se puede haber dos tuplas iguales. Gracias, señor Florian. Ahora, eso es una restricción general, ¿eh? O sea, puede haber algún caso de uso donde sí se pueda duplicar, pero tendríamos que justificar el por qué está sucediendo eso. ¿Correcto? Bien, lo siguiente, el orden de las tuplas no importa, es correcto. Porque no es de que Sunat nos diga, a ver, a partir de mañana van a venir de los, aunque sí lo hace, ¿no? Vengan los que pidan con la letra A. ¿Verdad? No, bueno, no debería suceder. Señor Carlos, las tuplas son las filas, los registros de una tabla del modelo relacional. ¿Sí? El orden de las tuplas no importa, es correcto. Yo puedo ir agregando información a la base de datos y se va almacenando. Cuando yo recupere la información es distinto, es muy distinto. Ahí sí puedo yo colocar un orden ascendente, descendente, ¿no? Siguiente, el orden de los atributos no importa, es correcto. No importa el orden de los atributos. ¿Cuáles son los atributos? Las columnas, ¿no? De la base de datos del modelo relacional.
No importa los atributos, el orden de los atributos. ¿Por qué? Porque la información va a ser minada, va a ser recuperada, va a ser procesada por la base de datos de acuerdo a lo que nosotros le digamos. Si yo tengo una base de datos de personal, ¿no? Donde tengo nombres, apellidos, tengo fecha de nacimiento, estado civil, teléfono, correo electrónico, trabajo, ¿no? Si trabaja o no trabaja. Y yo quiero recuperar información de solamente saber nombres y apellidos, no me importa el orden que hayan sido guardados o el orden que estén sus atributos. La base de datos me va a retornar lo que le estoy pidiendo, ¿correcto? Siguiente a ello, tenemos que cada atributo solo puede tomar un valor en el dominio y en el que esté inscrito. Cada atributo solo puede tomar un valor en el dominio en el que esté inscrito. Es correcto. Si hablamos en el caso del dominio o el tipo de dato booleano, o puede ser 0 o puede ser 1, simplemente. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Correcto? ¿Alguna consulta con las restricciones inherentes? Un momento, por favor, un momento. Ya, gracias. Una contingencia en la oficina. Eh, bien, continuemos. Ahora tenemos las restricciones semánticas. Ya es un poco más complicado. Eh, bien, la clave primaria hace que los atributos marcados como clave primaria no puedan repetirse valores. Es como les habíamos dicho, la clave primaria es única. La clave primaria es única. Y creo que se apoya con el segundo, la segunda restricción. La unicidad impide que los valores de los atributos marcados de esa forma puedan repetirse. Es decir, solamente en la base de datos va a existir un Osvaldo Medina, un Xiaomi Victoria, una Xiaomi Victoria, un Carlos con cada uno con su ID y su documento de identidad. ¿Correcto? Eso sirve de unicidad. Obligatoriedad. Prohíbe que el atributo marcado de esa forma no tenga ningún valor. O sea, prohíbe de que, o sea, si le estamos diciendo que es un campo que es obligatorio, no podemos permitir que guarden una información vacía. Si yo estoy diciendo que en mi tabla personal todos deben tener nombres, apellidos y teléfonos, se me ocurre, no puedo guardar la información si es que no tiene esos datos, ¿correcto? A ver, una consulta, ingeniero. Aprendí, por ejemplo, que en el lenguaje Python las tuplas no se pueden modificar y aquí en base de datos veo que son modificables. Se está confundiendo. Bien. ¿Quién levantó la mano? Ya. A ver. Señor Osvaldo, lo que sucede es que Python utiliza un ORM. El ORM lo que hace es que la base de datos que usted está consultando la está convirtiendo en un objeto para posteriormente procesarlo. Las tuplas que Python esté manejando, Python, para los que no sepan, es un lenguaje de programación orientado a objetos. Es muy bueno para temas de backend, pero tiene sus deficiencias sobre lo que es algún tipo de procesamiento. Entonces, cuando le dicen que en Python las tuplas no se pueden modificar, ¿bajo qué criterio ha visto eso? ¿Cómo ha visto eso? Quizá orientarlo un poco más. O puede activar su micrófono, no hay ningún problema, para poder escucharlo. Mm.
Voy a indagar un poco más de ello. Obviamente no se pueden modificar las primary key. Obviamente. ¿Alguien me puede decir en el salón por qué no se pueden modificar las primary key, por favor? Señorita Ana Isabel, por favor. Porque si se modifica el primary key en una tabla, probablemente no pueda volverse a relacionar con otra tabla porque ya has modificado el atributo. Correcto, correcto, señorita Ana Isabel. Acá nos están comentando, porque son valores únicos, es correcto. Corremos el riesgo de que se dupliquen. Puede afectar otras tablas, en efecto. Claro, acá las tablas, la tupla es todo el registro, señor Osvaldo. Habría que conversar un poco más profundamente el tema de la tupla, ¿a qué se refiere Python? O sea, quizá la tupla lo está trabajando solamente con el ID, y obviamente eso no se puede modificar. Muchas gracias, señorita Ana Isabel. Ha sido una respuesta precisa, concisa. Sí, la llave primaria por eso. Aquí las tuplas, ahora, estamos hablando, también, señor Osvaldo, estamos hablando de un modelo relacional. Es un modelo relacional. En la aplicación, en un framework, lenguaje de programación, en algún tipo de data center, lo que usted desea, ellos tienen propias reglas, que habría que ver cómo usted está programando. El señor Kenji está dando justamente que las tuplas es una estructura de datos. Señor Kenji, confírmeme esto. Yo en lo particular odio Python, no me gusta Python, pero sé bastante de Python. Pero, señor Kenji, las tuplas es cuando se está haciendo orientado a objetos la base de datos con el ORM, ¿correcto? ¿O es en sí un tipo de dato? Es una estructura de datos, así como cuando crea un diccionario o un array dentro de Python, ¿no? En cambio, en base de datos, si usted se refiere a una fila, claro, a una fila como tal. Claro, gracias, señor Kenji, gracias. Sí, señor Osvaldo, en SQL Server o SQL, que es lo que vamos a aprender, que es el modelo, el lenguaje relacional, son modificables, pero tiene igual restricciones. No necesariamente. El lenguaje puede ser optimizado para cualquier tipo de motor. Recordemos que el Database Management System, que es un SQL Server, puede ser SQL Server, puede ser Oracle, puede ser MySQL, bueno, MariaDB, Postgres, todo ello, todo ello. Bien, señor Osvaldo, gracias. De hecho, por sus consultas, sus dudas, es que se puede profundizar más el tema. Gracias. También gracias, señor Kenji, por su apoyo. Y lo puedo decir abiertamente, no me gusta Python, no me gusta. Prefiero C++, ¿no? Si hablamos de cosas más científicas. Yo he sido formado en la Universidad en Ciencias de la Computación, por eso me gusta más C++. Pero en Python es como que si yo quiero entrenar mi red neuronal de IA, importo la librería de TensorFlow de Google y pongo la variable, ¿no? Red neuronal punto train y ya hizo todo ya. Eso es lo bueno de Python. Es Pascal, uff. Ahora, hace poco me enteré, los lenguajes de programación con los que fueron creados los primeros sistemas banqueros, los primeros sistemas banqueros es COBOL. Y la hora de un profesional COBOL, la hora, está entre los 350 a $570 la hora. La hora. Imagínense. O sea, con 2 horitas ya es más de un sueldo mínimo. Así está creciendo la tecnología, señores. Bien. Tenemos el tema de integridad referencial, que prohíbe colocar valores en una clave externa que no estén reflejados en la tabla donde estemos atribuidos esa clave primaria. Por ejemplo, si yo voy a colocar una tabla que diga clientes preferenciables, clientes preferidos,
y voy a importar las llaves primarias de usuarios, no puedo importar una llave de un usuario que no exista. Así de sencillo es. No puedo hacerlo, porque se tiene que referir entre ellos. Y tenemos la regla de validación, que es la condición que debe de cumplir un dato concreto para que sea actualizado. Condición que debe cumplir un dato concreto para que sea actualizado. Es decir, hay un proceso que se hace en el lenguaje de programación de SQL, que es para hacer la validación de acuerdo a algo. El famoso statement where, ¿no? Eliminar where. Sigamos. Ya estamos por terminar. Estamos por terminar. Señor Osvaldo y todos los presentes, este es un ejemplo de un modelo relacional. ¿Sí? Este es un ejemplo de un modelo relacional. Es un posible ejemplo de una base de datos de una empresa. ¿Correcto? Si pueden ver en esa primera tabla, tenemos empleados, ¿no? En el cual tenemos nombres, apellido 1, apellido 2, el DNI, la fecha de nacimiento, la dirección, el sexo, el sueldo, el super DNI y de DNO. ¿Qué es DNO? Ahorita resolvemos qué es DNO. No me acuerdo. Y bien. Ahora, ¿alguien podría decirme por qué hay un super DNI y hay un DNI? ¿Por qué es que lo han considerado en esa tabla? Hagamos un tema de labores forenses. A ver, ¿por qué le han puesto DNI y super DNI? Hagamos supuestos. Los leo, por favor. Puede ser supervisor, pero todos tienen super DNI. ¿Qué otro supuesto podríamos tener? Está bien, señor Cristian, no digo que esté mal. Puede ser también, señorita Ana Isabel. Y si juntamos DNI con super DNI, ¿qué estaríamos creando, señores? Lo hemos dicho, ¿ah? ¿No? Es una super clave. Porque los dos me ayudan a identificarlo. Pero solamente pondré a DNI como clave única. Perfecto. Muy bien. La superclave, correcto, señor Carlos. Correcto. Ahora, tenemos un valor nulo. Entonces, ¿ustedes creen si un valor es la llave primaria, el super DNI no podría ser llave primaria porque es nulo? Estoy explicando, señor Carlos, justamente eso. Los valores primarios no pueden aceptar nulos. Por eso yo estoy asumiendo, suponiendo, que en esta tabla de ejemplo ellos han colocado el DNI como clave primaria para que cuando no haya super DNI no les duela recuperarlo porque va a tener un valor nulo. Sin embargo, si yo quiero hacer una recuperación de información más efectiva, puedo juntar el super DNI con el DNI. ¿Correcto? ¿Se entendió, señor Carlos? Gracias. Perfecto. Bueno, tenemos esa tabla que es departamento, esa tabla que es localizaciones por departamento, y se dan cuenta que acá me están colocando, miren, yo acá tengo departamento y tengo investigación, administración y sede central. Tengo el número de departamento que está subrayado. Esa subrayado, esa es la llave primaria. Y dense cuenta de lo siguiente, en las localizaciones por departamento, estoy haciendo una relación entre el departamento y localizaciones. Esta relación, díganme ustedes, ¿es de 1 a 1 o de 1 a varios o de varios a varios? Esta relación es de 1 a 1, de 1 a varios o de varios a varios. Señor José, ¿podría justificar por qué es de 1 a varios, por favor?
Bueno, porque en un departamento, la localidad del departamento pueden haber muchos departamentos. En Madrid, por ejemplo, ¿no? ¿correcto? Puede haber muchos departamentos de investigación. Que es el 5, ¿no? Que está con Valencia y con Sevilla, ¿correcto? Entonces, Ujú. yo entiendo que hay un departamento de investigación en Valencia, y un departamento en Sevilla, y un departamento en Madrid, ¿correcto? Ujú. Bien. Gracias, señor José. Perfecto. Perfecto. Eso es. Eso es. Y seguimos bajando y tenemos la continuidad de eso. Tenemos el proyecto, que tiene la clave primaria que vemos acá, que es el número de proyecto, ¿no? Tenemos ahora justamente lo que es el subordinado. El subordinado jala el DNI del empleado, ¿no? DNI del empleado, y jala, tiene su propia clave que es número de subordinado, nombre de subordinado, ¿no? Tenemos DNI empleado, nombre subordinado, y tenemos una relación, ¿correcto? Entonces, ya estamos viendo más relaciones. De eso se trata el modelo relacional. De eso se trata el modelo relacional. Por ejemplo, vamos a investigar un poco de esto. DNI, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En uno lo debe estar relacionando. Deme un segundo. No. Ah, no lo está relacionando el subordinado. Yo me equivoqué. No lo está relacionando, son sus llaves primarias. Acá tienen otras llaves primarias, que es el DNI del empleado y el DNI del número de proyecto. Pero tengo una ayuda, felizmente, porque esto lo he conseguido de las copias de un pregrado que yo hice, del pregrado que yo hice. Pero tenemos esto. Si nos fijamos, el DNI del empleado se está relacionando con el DNI. El trabaja en es el DNI del empleado que lo jala del DNI del empleado. El número de proyecto lo está jalando ¿de dónde? Del nombre del proyecto. El número del departamento de proyecto lo está jalando del número de departamento. Y podemos ir avanzando. Miren, el DNO, lo está jalando del número de departamento. Entonces, sí lo está jalando desde las partes de gestión. Vamos acá. Claro, miren, José trabaja en el departamento número 5. ¿Cuál es el número 5? Es el de investigación. El señor Alberto trabaja en el departamento número 5, investigación. El número 4, administración. El número 1 de Eduardo es sede central. Entonces, vamos acá. Y el super DNI se basa de él mismo. Entonces, tendría sentido que, como dijo la señorita, o quién dijo que era el supervisor, Cristian, el señor Cristian, muy bien, señor Cristian, es un tema de supervisor, porque él mismo no tiene un supervisor. Excelente, excelente. Entonces, justamente de eso se trata, el modelo relacional. Y es jugar con todos los datos, cómo se van a relacionar. ¿Correcto? Estoy segurísimo que para la siguiente clase, que vamos a hacer un ejercicio práctico utilizando la herramienta que, a ver, acá la tengo, dame un segundo. Un segundo. Uy, lo cerré sin querer. Deme un segundo, por favor. La herramienta es acá. dbFido. Esta herramienta vamos a utilizar la siguiente clase. Ojo, pero solamente voy a hablar del el proceso de las instrucciones que tiene cada una bueno, de los statements, ¿no? De la base de datos. Permíteme un momento, por favor. Debo volver a proyectar. Un segundo. Creo que es este.
Creo que es este. Sí, es este. Ah, pero no es el de la... Deme un segundo, por favor. Un momento, por favor. Tengo unas fallas técnicas acá. Aquí está. Listo. Comparto pantalla. Ahí está. Vamos hasta abajo. Y... Bien. Vayamos a las conclusiones. Y dice, primero, ¿el modelo relacional es un modelo de datos muy utilizado en la base de datos? Sí, es correcto. Y segundo es, comprender los conceptos básicos del modelo relacional es fundamental para trabajar con base de datos. Comprender los conceptos básicos del modelo relacional es fundamental para trabajar con base de datos. ¿Sí? Bien. Hay una última pregunta, dice el señor Osvaldo, en el ejemplo anterior de los departamentos también son atributos multivalor. Departamentos. ¿Podría sustentar su observación, señor Osvaldo? Multivalor. Son atributos multivalor. ¿O se refiere a que el DNI director está relacionado a los empleados para saber quién es el... Claro, básicamente todas las tablas son multivalor, si lo quiere llamar así, porque ahí guardan la información, son las tuplas. Acá tenemos 3 tuplas, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 tuplas. Es porque están guardando información. Está guardando la base de datos. ¿Sí? Bien. Bien, señores. Espero que la clase no haya sido tan pesada, porque ya se convirtió un poco más teórica. Pero en la siguiente clase nos vamos a divertir un poco más. Se los aseguro. Un poco más, porque vamos a ver el tema de el lenguaje del SQL, ¿no? Y es un poco más didáctico esto. Entonces, agradezco mucho su atención y su participación. Muchas gracias. A ver, creo que el señor Arnold se ha quedado, no se ha quedado. Señor Arnold. Sí. Bien. Sí, ya finiquitó la clase. Igual estoy atento si hay consultas de los